Y pues bien, nos encontramos en la parte final de este día, en este último tema de este día sábado, de este retiro Líbranos del Mal. Vamos antes de empezar con este cuarto tema, en donde vamos a hablar sobre el combate espiritual, vamos a empezar con una oración, invocando, como siempre, a la Santísima Trinidad sobre nosotros. El misterio central de nuestra fe es que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Actualmente yo estoy llevando una maestría o estoy continuando una maestría. Tuve que hacer un hábito por el nacimiento de mis hijos. Y actualmente estoy llevando una maestría en teología dogmática en la Facultad de Teología Pontificia Civil de Lima. Y hay un curso que estoy llevando sobre reflexiones teológicas contemporáneas del misterio de Dios uno y trino. Y en verdad cómo llena el corazón oír hablar de Dios, cómo llena el corazón. Muchas veces, como le digo a mi esposa, ¿no? Después de clase, da ganas de orar, ¿no? Da ganas de orar, da ganas de entrar en ese misterio de Dios. Y esto es importante, ¿no? Que nuestra vida sea una vida de búsqueda, sea una vida de desear conocer más profundamente este Dios bendito que se nos ha revelado. Entonces vamos a invocar a la Trinidad sobre nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios Padre Todopoderoso, porque tú eres generoso con cada uno de nosotros. Nos miras con misericordia, te compadeces con nosotros y nos manifiestas el favor de tu gracia. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por todo el amor que nos tienes y que a través de tu Hijo nos has manifestado. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque tú has venido no por los sanos, sino por los que estamos enfermos. Has venido por nosotros que necesitamos tanto de ti. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestra medicina, tú, Jesús adorado, eres nuestra salud y nuestra alma lo reconoce. Tú, Señor, que dijiste, vengan a mí los que tengan sed, porque los que crean en ti, tú les darás de beber. Venimos en esta hora manifestándote nuestra sed de ti. Tenemos sed de Dios, sed de su amor, de su perdón, de su misericordia, sed de su amor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a saciar nuestro corazón con tu presencia, que vengas, Señor, a llenarnos de ti y de tu poder, porque Jesucristo nos ordenó permanecer en oración hasta que se derrame sobre nosotros la efusión de tu Espíritu. Ven, Señor, tú que nos haces exclamar en nuestro interior, Abba Padre, tú que nos haces vivir en la condición de hijos, te pedimos, Espíritu Santo, que ahí en donde tú estás hay libertad, que vengas a liberarnos, Señor, de todo influjo, de toda potestad y de toda fuerza diabólica. Abre nuestro entendimiento, danos el coraje para luchar, Señor, por nuestra salvación. Pues como dice la Escritura, que el reino de los cielos sufre violencia y serán aquellos que se hacen violencia los que le arrebaten. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos hoy día a María en la advocación de la Virgen del Perpetuo Socorro, que en los momentos de tempestad y de crisis de fe sea ella que nos sostenga para mantenernos firme ante Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé tú nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a continuar con el último tema del día de hoy, que vendría a ser el cuarto tema de nuestro retiro y que nos prepara para finalmente la conclusión que desarrollaremos el día de mañana. El tema que desarrollaremos lo vamos a tomar de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículos del 10 al 20. Y la reflexión de esta noche se llama El combate espiritual. Dice la Sagrada Escritura en Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas y pueda hablar de él valientemente como conviene. Es palabra de Dios.
Pues bien, el tema que vamos a abordar en esta oportunidad justifica de alguna forma todo lo que hemos visto hasta este momento. Nos hemos hecho dos preguntas el día de ayer que versan sobre la siguiente cuestión: ¿qué es lo que pedimos a Dios a través de esta séptima petición del Padre Nuestro? Y la segunda es: ¿de qué mal nos estamos nosotros refiriendo? Eh, Alguien un día me preguntó: hermano, ¿es conveniente dar este tipo de temas en la iglesia? Entendiendo que no todos de pronto tienen la misma madurez espiritual como para poder comprender y poder captar este tipo de enseñanzas sobre el diablo y los demonios. Pues bien, voy a citar algo que va a enseñar en su libro El Diablo, Monseñor Corrado Balducci. Es un libro muy referencial sobre demonología, y él en el capítulo 4, cuando va a hablar sobre el magisterio postconciliar, va a citar a Pablo VI. Cuando tuve la bendición de estar en Roma, estuve orando mucho en su tumba y orando mucho con mi hijo, eh, porque como te decía, a mí me ha impactado mucho una carta encíclica, Evangelii Nuntiandi, en donde él dice que en este mundo contemporáneo la gente no gusta de escuchar a los que enseñan, pero si hay alguien que escucha a los que enseñan, es porque no solo enseñan, sino que también dan testimonio. Y qué importante es que todo lo que podamos nosotros enseñar sea descendido a través del testimonio que proclame explícitamente lo que Jesucristo nuestro Señor ha hecho en nuestra vida. Entonces va a señalar Monseñor Corrado Balducci en este libro El Diablo, va a dar dos razones, dos motivos por los cuales el Papa Pablo VI se orienta a retomar el tema del demonio. Y el primero dice así: se iba formando entonces, como ya se dijo, una corriente teológica que prácticamente terminaba negando su existencia. Además, se vivía y se sigue viviendo en un periodo en que la presencia maléfica y pervertidora de Satanás indudablemente es más activa que en otros tiempos. Son dos razones, entonces, que va a llegar a decir Monseñor Corrado Balducci en este libro sobre por qué Pablo VI actualiza este contenido de fe católica. El primero es porque hubo en aquel entonces, en el año 1972, capta en su discernimiento el sumo pontífice de que hay una corriente teológica que está de pronto negando la existencia del diablo, o que está reduciendo, ¿no?, su identidad a simplemente la personificación del mal, y esto es un grave error. El segundo motivo es, va a decir Corrado Balducci, que hay una presencia maléfica y pervertidora de Satanás más activa hoy que en otros tiempos. Y yo parto de esta segunda razón por la cual su santidad Pablo VI enseña estas catequesis sobre el diablo. Es importante para poder nosotros enseñar a los cristianos del hoy de la iglesia, es importante hablar del diablo para enseñarles lo que es el combate espiritual. Nos es primero necesario conocer quién es el diablo, cuáles son las formas como el diablo puede entrar a robar, a matar, a destruir a la vida de un ser humano.
es importante que conozcamos al enemigo contra quien vamos a ejercer la lucha, el combate espiritual. Entonces, el combate de Satán contra Cristo es una realidad abrumadora, como lo hemos enseñado en estos tres temas que hemos desarrollado hasta este momento. Ya incluso desde la infancia de nuestro Señor Jesucristo, el diablo quería acabar con él. Y pasando por las tentaciones del desierto, el diablo tramó el complot de su muerte y finalmente, movido por su odio, se dieron las tentaciones últimas que desencadenaron la agonía y muerte de Jesús sobre la cruz. Entonces, muy importante decir esto, que Jesucristo durante toda su vida fue asediado, fue tentado, fue atacado por el diablo. Como te decía, hay mucho que enseñar al respecto, sin embargo, hemos enseñado lo referente a nuestro tema para tratar de entender la séptima petición, líbranos del mal. Pues bien, este combate que enfrentó Satán contra Cristo será ahora, tras la resurrección de nuestro Señor, el combate que Satán enfrentará contra la iglesia. Y más específicamente, será el combate que enfrentará con cada uno de los miembros de la iglesia de Jesucristo, es decir, el combate que enfrentará contra nosotros. En las sagradas páginas, en los evangelios, encontramos que el diablo no solo instigó a los que estaban fuera del entorno más íntimo de nuestro Señor Jesús, sino que también instigó a los del entorno íntimo, como también lo hemos enseñado. El diablo instigó a los apóstoles, como por ejemplo Judas Iscariote, de quien habíamos dicho que en el capítulo 13 se presentaba el diablo con la facilidad de poner sus planes y propósitos en el corazón de Judas. Es decir, sus mociones se las comunicaba a Judas Iscariote y finalmente en ese contexto de la última cena, tras el bocado eucarístico, no se manifiesta la gracia sacramental, sino que dice que entró Judas, ¿no?, al corazón, que entró Judas completamente a la vida de, Satanás completamente en la vida de Judas, ¿no? Encontramos también que Pedro va a negar 3 veces a nuestro Señor Jesucristo. Encontramos también que los demás apóstoles no solamente no entendieron el mensaje de Jesús de tal manera que se peleaban por los primeros puestos, sino que también movidos por el miedo huyeron y permanecieron escondidos, dejando solo al maestro en el momento más crítico de su vida. Y la cuestión es que si esto le pasó a ellos, ¿qué más nos podría pasar a nosotros? En Lucas capítulo 22, en el versículo 31, se nos presenta un texto importantísimo. Lucas 22, 31 dice el evangelista: Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y la muerte. Pero él contestó: te digo, Pedro, que antes de que hoy cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Pues bien, en este pasaje se nos presenta que todos y cada uno de nosotros inminentemente vamos a ser zarandeados en algún momento por Satanás. Esto es muy importante. Dentro de la voluntad permisiva del Señor, el Señor permite que seamos tentados. Ahora,
esto es muy importante, San Agustín sobre las tentaciones dirá algo que debemos tener en cuenta, porque pudiéramos hacernos esta pregunta: ¿por qué sencillamente el Señor no nos evita las tentaciones? ¿No? Pudiéramos hacernos esa pregunta. Y San Agustín va a decir algo en el comentario al Salmo 60 respecto a las tentaciones. Va a decir lo siguiente: nuestro progreso, refiriéndose a la vida espiritual, nuestro progreso se realiza por medio de la tentación. Ojo con eso, ¿ah? Nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. Entonces, atención a este santo bendito del Señor, nos va a enseñar dos cosas. La primera, que el progreso en la vida espiritual se dará por medio de la tentación. Entonces, la tentación está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Lo segundo, que la tentación aporta al hombre una oportunidad para adquirir conocimiento en tres áreas, o conocimiento de tres personas. La primera, conocer a Dios. La segunda, conocerse a uno mismo. Y la tercera, conocer a Satanás, que es nuestro tentador. Entonces, el primer conocimiento es saber quién soy yo delante de Dios. Pedro, con mucha presunción, con orgullo y probablemente con soberbia, sintiéndose mejor que sus hermanos en el colegio apostólico, dirá: Señor, yo jamás te voy a negar. Yo jamás te voy a negar. Pedro nunca se abrió a la posibilidad de que esto pasara. Pedro nunca se abrió a la posibilidad de que eso sucediera. Pedro no era consciente de sus debilidades. Pedro no era consciente de su miseria, y es por eso que el Señor en Pedro nos dice a todos y a cada uno de nosotros. Por ejemplo, mi nombre es Israel. Israel, Israel, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Es decir, aquí calza el nombre de cada uno de nosotros, y de acuerdo a esa tentación se nos va a dar la oportunidad de conocer nuestra miseria, de conocer nuestra fragilidad, de conocer nuestra debilidad. La tentación nos ayuda a conocernos en la verdad, ser conscientes de quiénes somos en nuestra condición de pecadores, conscientes que nada somos sin Dios, conscientes que solos no podemos absolutamente nada, que somos muy dependientes de la gracia de Dios, porque todo en la vida espiritual es un don de Dios y no un mérito nuestro. ¿Cuántas veces hemos tenido la tentación de creer que hemos superado tal condición espiritual por nuestra propia virtud? ¿O cuántas veces hemos tenido la tentación de mirar bajo el hombro a aquellos hermanos que caen en pecados que antes caíamos nosotros, pero como ahora los podemos saber por la gracia superado, nos sentimos mejor respecto a ello? A veces nosotros tenemos la oración del fariseo y no oramos como el publicano, y a veces tenemos la mirada juiciosa de Simón el fariseo y no la actitud de la pecadora que lloraba y lavaba con sus lágrimas los pies de Jesús. Es decir, a veces el corazón se nos llena de soberbia, y para que se nos desinfle
de esa enfermedad, porque también, como dirá San Agustín, la soberbia tiene apariencia de grandeza, pero en realidad es enfermedad porque es hinchazón y lo que está hinchado es porque está enfermo. Entonces, tener conciencia de que somos pecadores, ¿no? Un día yo estaba predicando en Tarapoto, se me invitó para un evento en donde fueron más de 3.500 personas, ¿no? Estaba el obispo de estas latitudes y le dije a la gente, no dile al que está a tu izquierda, a tu derecha, hermano, tú y yo tenemos dos cosas en común. La primera es que somos pecadores y la segunda es que estamos necesitados de salvación. Todo el mundo se los decía a todos. Todos se los decían a la monjita y sobre todo se la agarraron con el párroco, usted es pecador, usted es pecador. Pero al señor obispo nadie se lo decía. Entonces yo no sé si le tenían algún recelo o de pronto por su investidura no querían hacerlo. Entonces yo tomé el micrófono, pues estaba predicando y le dije al señor obispo, con el respeto que usted se merece, usted y yo tenemos dos cosas en común. La primera es que somos pecadores y la segunda es que estamos necesitados de salvación. El señor obispo se puso en pie y con fuerte voz dijo, amén, hermano, usted tiene razón, todos somos pecadores necesitados de salvación. A veces se nos olvida eso, que somos pecadores, aún que lo seguimos siendo. Entonces, importante es decir lo que va a decir la Virgen en Magnificat, Lucas 1:48, el Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí porque ha mirado mi pequeñez. Entonces la tentación nos ayuda a hacernos pequeños, a humillarnos y a conocernos en la verdad, en nuestra miseria. Lo segundo que va a aportar la tentación es que nos va a ayudar a conocer a Dios. ¿Quién es este Dios bendito que es misericordioso? Yo recuerdo un día una experiencia preciosa. Yo no sé si seguirá este sacerdote en esta parroquia, pero acá en Lima, Perú, en el distrito de San Isidro, hay un sacerdote español pasionista en la Iglesia Virgen del Pilar, que cada vez que te confiesa el sacerdote, siempre te dice, déjate querer, déjate amar, ¿no? Y esas son las palabras que suele tener el sacerdote cada vez que te confiesas, ¿no? Yo me iba a confesar tantísimas veces a este lugar, pero un día, cuando estaba abrumado por mis pecados, cuando estaba golpeado por mis caídas, sobre todo por los pecados de lujuria, ¿no? En una época de mi vida espiritual, esta era mi gran lucha contra la lujuria, ¿no? Y recuerdo que estaba tan desanimado de mis caídas, tan desanimado de verme en mis pecados, tan lejos de poder cambiar, que me fui al confesionario casi derrotado. Y el sacerdote, el de siempre, el de déjate querer, el de déjate amar, en ese momento, después de mi confesión, me dice lo siguiente: hijo, ¿tú sabes por qué siempre te perdona Dios? A mí me sacó de cuadro porque rompió la rutina de que suele tener en su confesión. Entonces yo le dije, no sé, padre, ¿por qué siempre Dios me perdona? Y él me dijo, porque Dios, más que nadie, cree en ti, confía en ti y sabe que vas a luchar. Y en ese momento me cayeron las lágrimas, porque experimenté la misericordia de Dios. Y yo no experimento la misericordia de Dios si primero no me conozco y reconozco como pecador. ¿Cuántas veces en el principio de nuestra vida espiritual nos confesábamos con lágrimas y ahora ya viejos nosotros probablemente ya nos confesamos por rutina sin ese dolor que antes teníamos, dolor que tenemos que pedir al Espíritu Santo? Entonces, nuestras tentaciones nos permiten tener conocimiento
sobre quién es este Dios misericordioso, sobre quién es este Dios bendito que nos brinda su auxilio, su socorro en el tiempo oportuno. Estas tentaciones nos hacen necesitados de Dios, van a provocar hambre de Dios. Y es bueno porque Dios no quiere nuestro mal, sin embargo, lo permite para que esto saque y resulte un bien mayor para nosotros. Por eso, como va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, va a decir nuestro Señor Jesús: yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. Si permanecen en mí, darán mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Y lo tercero, el tercer conocimiento que nos va a aportar la tentación es el conocimiento sobre quién es nuestro enemigo y qué es lo que quiere. Entonces, la tentación nos permite conocer quién es este adversario nuestro, el diablo. Es aquel que se opone a nuestra relación amorosa con Dios y quiere que no se realicen en nosotros los planes, los propósitos y los proyectos de Dios. El diablo quiere torcer los rectos caminos de Dios, alejarnos de los caminos de la salvación, y todo ataque del mal espíritu debemos verlo como una oportunidad de demostrar nuestro amor a Dios. Es decir, cómo alguien demuestra su amor a su cónyuge resistiendo las tentaciones de infidelidad, como alguien de pronto demuestra su amor a Dios resistiendo toda tentación que tenga como objetivo alejarnos de la fidelidad a Dios. El amor tiene una exigencia, y es que no puede ser supuesto, sino que por su naturaleza exige que se ponga en manifiesto. Yo no puedo suponer que alguien me ama. Esa persona me tiene que demostrar con hechos concretos su amor. Y de la misma forma, nuestro amor a Dios se manifiesta con hechos concretos cuando resistimos la tentación, en donde Dios encuentra su gloria, no solo en que le cantes, como hemos estado haciendo, en que le dances, en que le alabes, sino principalmente cuando por amor a Dios resistes la tentación y te mantienes firme en la fe. Por eso es que el Señor le preguntará posteriormente a Pedro en Juan 21:15, ¿me amas más que estos? Apacienta mi rebaño. Pues bien, todos tenemos entonces la necesidad de lucha espiritual, y esto se afirma con claridad en la enseñanza de los evangelios, en donde específicamente en Mateo 11:12, Jesucristo nuestro Señor dirá que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que se hacen violencia lo arrebatarán. Entonces, el tema del combate espiritual forma parte del mensaje que comunica la iglesia primitiva a todos los bautizados. Vamos a citar algunos textos que hablan respecto a este combate en la vida cristiana. Presta atención y toma nota. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice la Escritura: ¿no sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona incorruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, que si no golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado los demás, resulte yo mismo descalificado. En este pasaje,
el apóstol Pablo nos habla de que la lucha que debe emprender el cristiano en su propia vida interior y en la vida apostólica tiene que ver con esa lucha y ese combate espiritual, así como los atletas se disciplinan para finalmente a través del entrenamiento continuo puedan alcanzar de pronto ganar la competición. Igualmente el cristiano tiene que tener un entrenamiento continuo. En este contexto de lucha espiritual, si hablamos, por ejemplo, de una milicia humana, los militares están en constante preparación, están en constante entrenamiento, adiestramiento para el momento que llegue la lucha. Es decir, viven de cara preparándose para el combate. No es que se preparan un tiempo y luego se tiran al abandono. Tienen que vivir en una constante preparación. Y la vida cristiana tiene que ser así. El cristiano tiene que vivir constantemente esforzándose, preparándose, superándose, y la tentación va a servir con este propósito. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4, dice la Escritura: pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne, no. Las armas de nuestro combate no son las carnales, antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas, deshacemos sofismas y cualquier baluarte levantado contra el conocimiento de Dios, y reducimos a cautiverio todo entendimiento, sometiéndolo a Cristo. Sometiéndolo a Cristo. Aquí otra vez el apóstol San Pablo nos hace ver que el cristiano, aquellos que tenemos fe en nuestro Señor Jesús, nos hace ver que la vida cristiana se circunscribe en clave de lucha y de esfuerzo, ¿no? Clave de lucha y esfuerzo. Otro texto más, Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice: esta es la recomendación, hijo mío Timoteo, que yo te hago de acuerdo con las profecías pronunciadas sobre ti anteriormente. Combate, apoyado en ellas, el buen combate. Entonces, el apóstol San Pablo le exhorta a Timoteo al buen combate. En la vida espiritual, como veremos más adelante, para ejercer este combate habrán armas ordinarias y armas extraordinarias para poder resistir la trilogía maléfica: los enemigos del hombre, los enemigos del alma, el mundo, con sus seducciones, con sus tendencias, con sus propuestas. El demonio, de quien estamos hablando específicamente en este retiro, y la carne, porque a veces nuestra carne tiene propósitos, intenciones contrarias a la voluntad de Dios. Otro texto más, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 4, dice la Escritura: soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida si quiere complacer al que le ha alistado. Entonces, fíjate, en todos estos textos, estos 4 textos que hemos citado, se habla de la vida espiritual en clave de lucha, en clave de esfuerzo, en clave de combate. Entonces, en estos textos, el apóstol San Pablo exhorta a su discípulo Timoteo a portarse como un soldado de Cristo Jesús, resultando así que los cristianos vivimos constantemente inmersos en batalla espiritual. Constantemente inmersos en batalla espiritual. Y finalmente, volvamos al texto del que hemos partido, la carta de los Efesios,
capítulo 6, versículo 10, en donde se nos dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día funesto y manteneros firme después de haber vencido todo. Pues bien, Pablo, después de dar algunos consejos relativos a la vida familiar en el capítulo anterior y comienzo de este capítulo, termina su carta con un vibrante llamado a las armas contra los poderosos enemigos exteriores que de todas partes nos acechan y persiguen. El apóstol San Pablo dirá que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, es decir, nuestra lucha no es contra alguien específico, nuestra lucha no es contra personas, ¿no? No es contra tu esposo, que tú piensas que está endemoniado, no es contra tus hijos, no es contra el vecino. Tu lucha, dice, no es contra la carne y la sangre. ¿Qué significa esto? Que nuestra lucha es contra esas mociones que el espíritu del mal quiere poner en nuestros corazones para alejarnos de los caminos de la salvación. Nuestra lucha entonces es contra el diablo, contra sus mociones, contra ello tenemos que combatir. El apóstol va a insistir en que debemos vestirnos de la cabeza a los pies con la armadura de Dios, ¿no? Nos va a decir que en primer lugar, para el combate espiritual necesitamos fortalecernos, ¿no? Dice, revestidos de las armas de Dios, perdón, en el versículo 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Entonces, atención a esto que es muy importante. Tú y yo necesitamos estar espiritualmente fuertes. Necesitamos, repito, estar espiritualmente fuertes. Nuestro Señor Jesucristo, solidarizándose con el género humano, quiso él mismo experimentar la tentación, aunque el tentador no lo tienta de la misma manera como nos tienta a nosotros. La tentación de Cristo es una tentación ad extra, es una tentación diabólica, ¿no? Y la tentación que nosotros sufrimos es una tentación ad intra, es decir, somos tentados y arrastrados muchas veces por nuestra propia concupiscencia. Entonces Jesús, solidarizándose con el género humano, en los pasajes de Marcos 4, de Mateo 4 y de Lucas 4, se nos va a relatar este combate que tiene en el desierto, ¿no? Si bien lo va a tocar los tres sinópticos, el desarrollo se va a dar en Mateo y en Lucas. Entonces, Jesucristo nos muestra cómo combatir y cómo fortalecernos en la fuerza poderosa de Dios para poder superar la tentación. Entonces, las armas que vamos a desarrollar y de las que vamos a hablar en este momento se llaman armas ordinarias. Después hablaré del arma extraordinaria para resistir y para combatir las acechanzas del diablo. Como armas ordinarias es algo que está a nuestro alcance y es algo que nosotros necesitamos desarrollar. La primera arma para combatir las acechanzas del diablo es la oración. En Mateo 26:41, nuestro Señor Jesucristo dijo, velad y orad porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no caigáis en tentación. No caigáis en tentación. Por eso es muy importante tener vida de oración. El padre Ignacio Larrañaga, de los talleres de oración y vida, dirá
que si tú oras mucho, habrá mucho de Dios en ti. Si tú oras poco, poco de Dios habrá en ti. Pero si tú no oras nada, nada de Dios va a haber en ti. Entonces, si tú te sientes debilitado por el pecado, si tú te sientes debilitado por las tentaciones que te puedan estar acechando, hermano mío, necesitas orar. Necesitas orar. No espere a aquel que no ora recibir la gracia prometida por el Señor para no caer en la tentación. En 1 Corintios 13:10 habíamos señalado que en el momento que nos llega la tentación, el Señor nos dará la gracia para resistirla con éxito. Y con orar no nos referimos a 15 minutos, ¿ah? Con orar nos referimos a adentrarnos en el misterio de Dios unitrino, adentrarnos en la presencia de Dios, tener horas de oración, es decir, si tú ya eres una persona mayor, ¿no? Porque siempre en los retiros participan gente adulta, oye, tú deberías ya ser una mujer o un adulto místico, ¿no? Tener horas de oración, ¿no? Y esto es un llamado para todos. Tenemos que luchar por tener como mínimo una hora de oración diaria, ¿no? La segunda arma ordinaria para enfrentar el combate contra Satanás y sus huestes es el ayuno. En el texto que hemos enseñado en el comienzo de Marcos capítulo 9, en el versículo 29, en la tradición antigua, va a decir que el Señor Jesús lo siguiente, que hay cierta clase de demonios que sale solo por la oración y el ayuno. Hay cierta clase de demonios que sale solo por la oración y el ayuno. Entonces, en el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto, se nos presenta al Señor en un ayuno de 40 días. Muy importante es hacer oración, sí, pero también es muy importante hacer ayuno. El Señor nos enseña que hay demonios que solo salen cuando un alma está llena de oración y practica el ayuno. Como experiencia, yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Que en el principio de mi vida espiritual, que ya te contaré al final mi testimonio, todas las liberaciones que el Señor ha hecho en mi vida ha sido por medio de la oración y por medio del ayuno, ¿no? Hay momentos en mi vida espiritual que les llamo yo tiempos fuertes, en donde una vez a la semana, todo ese día me dedico a ayunar y me dedico todo ese día a hacer oración, ¿no? Hay veces, por ejemplo, cuando tengo algún evento o alguna charla, cuando tengo retiros y todo eso, que ese tiempo de ayuno trato de que sea 2 veces a la semana. Entonces, qué importante que tengamos esta conciencia, un día a la semana siquiera que ayunemos, ¿no? Ayunar es dejar de comer. Dejar de comer. Hay gente que dice hay que ayunar de la lengua, hay que ayunar de esto. El ayuno agradable a Dios, sí, pero Jesucristo en los evangelios va a referirse al ayuno como la privación de comida. Hay personas que tienen que tomar medicación, perfecto. Entonces, a pan y agua. Ese día comes pan y agua, ¿no? O lo que el cuerpo también te permita. Un tercer medio para fortalecernos, un arma para combatir al diablo y sus acechanzas, es el conocimiento de las sagradas páginas. La Dei Verbum, la Constitución, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Dei Verbum número 2, va a decir que la palabra de Dios está al mismo nivel de la Eucaristía. Atención a eso, atención a eso. Está al mismo nivel de la Eucaristía en la Santa Misa. ¿Y esto qué significa? Que ambas contienen la presencia de Dios. San Jerónimo va a decir que el que no conoce las Escrituras no sabe quién es Dios. Y San Ambrosio dirá lo siguiente, que a Dios oramos, a Dios hablamos cuando oramos, pero a Dios escuchamos cuando leemos las Escrituras. Entonces, en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16,
Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice la escritura lo siguiente. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, es decir, para argumentar la fe, para corregir, es decir, al leerla somos corregidos, para educar en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda buena obra. Encontramos entonces en el desierto a nuestro Señor Jesucristo, que cuando es tentado por el diablo, el Señor contradice las tentaciones del diablo citando las sagradas páginas. A cada una de las tentaciones las combate y las contradice citando la Sagrada Escritura. Aquí el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo que la Escritura, al estudiarla, nos deja preparados para toda buena obra, nos capacita, nos deja bien dispuestos para toda buena obra. La tercera arma ordinaria para combatir las acechanzas del diablo y para que podamos nosotros permanecer firmes en la fe, resistir a las acechanzas del enemigo, fortaleciéndonos en el Señor, la tercera arma son los sacramentos. Los sacramentos. Los sacramentos son acciones, gestos salvadores de Cristo a través de los cuales se nos comunica, se nos otorga, se nos da la vida de Dios. Y a través de ello, obviamente, se nos comunica el poder de Dios. Pongo un ejemplo. Si nosotros comiéramos una vez a la semana, estaríamos completamente débiles por el trajín del día a día. Por eso necesitamos como mínimo comer 2 o 3 veces al día para poder tener vitalidad y sacar adelante, ¿no?, nuestra vida. Pues en la vida espiritual sucede lo mismo, ¿no? La Eucaristía es verdadera comida y es verdadera bebida. En Juan capítulo 6, en el versículo 53 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Escúchame bien, si tú estás cayendo en el pecado, si tú te sientes desanimado, te sientes sin fuerza, te sientes apático, sientes desánimo de las cosas de Dios, te has enfriado por dentro, estás todo tibio, es porque te falta alimento. Te falta alimento. Te falta alimentarte de la carne y de la sangre de Dios. Te falta recibir esta verdadera comida y esta verdadera bebida. Es decir, tus males psicológicos, tus males espirituales, tus desórdenes interiores te están predicando que tienes que comulgar más seguido y no conformarte solo con la comunión dominical. No, hay que comulgar más seguido. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 23, va a decir nuestro Señor Jesús lo siguiente: a quien perdonéis los pecados le queden perdonados, a quien los retengáis le queden retenidos. Aquí el Señor nos habla sobre esta institución del sacramento de la reconciliación. Es decir, importante es señalar esto, ¿no? El exorcismo tiene grado de sacramental. En cambio, el sacramento de la reconciliación es presencia real del Señor. Ojo con eso, ¿ah? ¿Cuántos demonios deben salir en una confesión y nadie se da cuenta? ¿No? ¿Cuántos demonios? Por eso
en la misma línea del divino poder de Jesús, en el pasaje de Marcos capítulo 2, versículo del 1 hacia adelante, repito, en la misma línea del poder salvífico del Señor, se presenta que cuando Jesús perdona los pecados del paralítico y luego lo levanta al paralítico de la enfermedad, son dos milagros que se realizan. Nada más que un milagro se realiza hacia afuera, que es que el paralítico se levante, y el otro milagro se realiza hacia adentro, que es que el Señor perdone nuestros pecados. Vamos a dar otra arma más, y la última sería la número 5 de las armas ordinarias para fortalecernos en el Señor y para poder resistir las acechanzas del diablo. Los sacramentales. Los sacramentales, a diferencia de un sacramento, el sacramento da y comunica directamente la vida divina. El sacramental nos ayudan a disponernos a la gracia de Dios. Los sacramentales, para su eficacia, para que sean eficaces, van a depender del fervor del sujeto. Van a depender del fervor del sujeto. Son innumerables los sacramentales: el rezo del Ángelus, el rezo del Santísimo Rosario, el Vía Crucis, la sal, el agua bendita, el aceite bendito, la medalla de San Benito, algún escapulario, etc. Pero repito, va a depender del que el sujeto los utilice no como un acto supersticioso, que si yo me pongo el escapulario de la Virgen, entonces me voy a librar del fuego del infierno. Pero hermano, si no hay conversión, al infierno te vas a ir con escapulario y todo. Atención a eso. Por eso es que San Luis María de Montfort va a decir que hay algunos devotos de la Virgen que son hipócritas, ¿no? Y a otros que son convenidos. Entonces, yo me puedo poner la medalla de San Benito, en donde se reza, apártate de mí, Satanás, ¿no? De tu veneno no he de beber, ¿no? Sin embargo, claro, esta medalla va a ayudar, ¿no? Por, o sea, el santo, su intercesión a nosotros, pero en la medida que luchemos, pues, contra el influjo del mal, ¿no? Y así nosotros podemos rezar el Santísimo Rosario, pero si lo rezamos más con la boca que con el corazón, diciendo, como por ejemplo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor esté contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres, o sea, estás rezando, pero tu alma ha quedado de pronto descartada en ese rezo, ¿no? Por eso hemos hablado de la oración, hemos hablado del ayuno, hemos hablado del conocimiento de las escrituras, hemos hablado de los sacramentos y hemos hablado de los sacramentales. Tienes 5 formas para fortalecerte en el Señor y para combatir las acechanzas del diablo. Por eso, volviendo al texto de Efesios capítulo 6, vamos ahora al versículo 11, dice: revestido de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. En la vida espiritual y el combate espiritual específicamente, y San Ignacio de Loyola, de la regla 9 a la regla 11, va a hablar sobre el tema del combate espiritual también. Hay que resistir las acechanzas del diablo, nos dice el texto espiritualístico, nos dice el Espíritu Santo a través del autor sagrado. Hay que resistir las acechanzas del diablo. Resistir no solamente significa soportar algún tipo de agresión, sino que resistir también significa combatir esa agresión, esa acechanza. Y uno las combate rechazándolas. Es decir, yo no voy a dejar, por ejemplo, por decirte algo, en este momento yo tengo un pensamiento de soberbia, reconozco que es un pensamiento de iniquidad, reconozco que este pensamiento me aparta de Dios y lo dejo en la mente. No, resistir ese pensamiento, combatir ese pensamiento significaría, si viene un pensamiento de soberbia a mi mente, busco un pasaje escriturístico que hable de la humildad, lo recito y lo interiorizo.
para darle gloria a Dios. Así se combate. Tengo hoy día un pensamiento de desánimo, busco un texto escriturístico en donde se me hable de la fuerza de Dios, de que Dios está conmigo, medito ese texto, oro con ese texto y combato ese pensamiento de desánimo. Tengo un pensamiento de tristeza, busco la palabra de Dios, un texto que me hable de la alegría, que el Señor es mi consuelo, medito ese pasaje, rezo con ese pasaje y combato ese pensamiento. Así se hace el combate espiritual. No dejes que los pensamientos de desánimo, de negatividad, que te inciten al pecado, pensamientos que distingues claramente que son contrarios a la voluntad de Dios, estén ahí en tu mente. Así de sencillo, tienes que combatirlos. Llega el pensamiento, buscamos el texto bíblico, lo reflexionamos, lo meditamos y lo combatimos para que ese pensamiento, que es una semilla de Satanás que se quiere implantar en nuestra mente, no llegue a hacerlo. El problema es ese, cuando no hay combate, Satanás implanta esos pensamientos. Por eso en el campo de la sanación interior y la liberación, a mí me toca mucho, al menos por lo que el Señor me ha llevado, son muchas veces que el Señor me permite ver ese pensamiento demoníaco en las personas para poder orar contra ello. Y yo veo que hay muchas personas que el diablo les siembra ideas, ¿no? Siembra creencias, siembra pensamientos, siembra criterios para que la persona se forme como una muralla espiritual y no acepte el conocimiento de la verdad de Jesús. Por eso, Santiago capítulo 4 en el versículo 7 se nos dice lo siguiente, Santiago 4:7 dice, ¿no? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tú dirás, hermano, pero cuando viene un pensamiento que a cada rato tengo que buscar la Biblia, sí, hermanito querido. Por eso yo ando con mi Biblia para arriba y para abajo y en mi celular tengo un montón de textos bíblicos que he separado para meditar. Entonces, mira este pasaje de Santiago 4:7. Cuando yo soy tentado, tengo que someterme a Dios, buscar un texto bíblico para someter cautivo ese pensamiento. Lo segundo dice, resiste al diablo, es decir, no consientas esa tentación, no la consientas. Si tú te resistes a consentirla, dice que el diablo huirá de ti. Atención a lo que voy a enseñar. El diablo huye de aquellos que se esfuerzan por someterse a Dios. Cuando yo me siento tentado, ¿sabes qué hago? Oro. Oro. Y no pasan 10 minutos que esa presencia maléfica se va. Así de sencillo. Santa Teresa de Lisieux decía que no hay nada más contrario al espíritu cristiano que el miedo al demonio. Entonces no tenemos que tener miedo, ¿no? Porque puede ser que hay personas que piensan que el diablo es muy poderoso, que no le vamos a poder resistir y tantas cosas más. Por eso, en el versículo 13 de Efesios capítulo 6, que estamos pobremente enseñando, en el versículo 13 dirá, por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir el día funesto y manteneros firme después de haber vencido todo. Tomar las armas de Dios, se nos dice. Lo que va a decir del versículo 14 hacia adelante, que se nos va a hablar de pronto del cinturón, de la coraza, de las sandalias, del celo por el evangelio, del escudo de la fe, del casco de la salvación. Hay personas que cuando se habla de tomar las armas de Dios, a veces este pasaje lo malentienden o lo interpretan de una manera puramente literaria. He escuchado a veces oraciones en donde uno puede invocar, ¿no? Decir, Señor, me pongo en tu nombre el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado por el celo del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo. No hay oraciones de este tipo, oraciones como se conocen como la armadura de Dios. Pero en realidad lo que aquí el autor sagrado, el apóstol, acá está haciendo es mostrarnos
a través de una analogía aquello de lo que trata la armadura de Dios. Para que un cristiano esté revestido de la fuerza de Dios, el cristiano tiene que vivir en la verdad. El cristiano tiene que practicar la justicia. El cristiano tiene que ser una persona de fe. El cristiano tiene que tener celo por el anuncio del evangelio. El cristiano tiene que ser una persona que viva en esperanza de la salvación. Entonces, el cristiano tiene que ser una persona que conozca las sagradas escrituras, que es la palabra del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de ponernos el cinturón de la verdad, significa que yo tengo que ser una persona honesta, significa que tengo que ser una persona que viva en la verdad, que no haya doblez, que no haya hipocresía, que no haya cinismo, que no haya engaño en mí. Cuando se nos dice que hay que ponernos la coraza de la justicia, significa que tengo que ser vivamente una persona que practique las enseñanzas escriturísticas, practicar los mandamientos, practicar todo lo enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice ponernos las sandalias por el celo del Evangelio, significa que yo debo ser un cristiano vivo como es, que trata de que otros conozcan a Jesús. Ese es un cristiano vivo, ¿no? Tengo que ser, cuando se me dice la fe como escudo, tengo que ser una persona de fe y la fe se desarrolla en la medida que oro, en la medida que ayuno, en la medida que estudio las escrituras, en la medida que vivo una vida sacramental, en la medida que vivo los sacramentos. Ahí se desarrolla la fe, ¿no? Obras de fe, para no tener una fe muerta, como dirá también Santiago. La salvación como un casco. La esperanza de la salvación es Dios. El Dios de mi refugio es Él. Y nuestra espada es el Espíritu, que es la palabra de Dios, es decir, conocer las Escrituras, ¿no? Un día estaba yo lavando, otro día estaba, cuando trabajaba, era vendedor de casas, estaba en un escritorio que daba puerta a la calle, y pasaron varios testigos de Jehová, me vieron leyendo la Biblia y de pronto comenzaron a discutir conmigo y como veían que no podían, uno se acercó y vio que mi Biblia estaba marcada, subrayada, tenía apuntes y me dijo, tú le has sacado filo a tu espada, y se retiraron, ¿no? Entonces, conocer la Sagrada Escritura, tenemos que leerla de inicio a fin. Siempre recomiendo primero leer el Nuevo Testamento, de los Evangelios hasta Apocalipsis, y de Génesis hasta estudiar los Salmos, pues, ¿no? Entonces, estas son armas que nos van a dejar a nosotros preparados para el servicio de Dios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante fortalecernos, muy importante. A estas armas se les conoce, como te decía, las armas ordinarias del cristiano. Hay un arma que es el arma extraordinaria y a esa arma se le conoce como el exorcismo. Solo en aquellos casos en donde se comprueba realmente que hay una actividad extraordinaria de Satanás, se aplica el exorcismo. Por eso Cristo lo instituyó como un arma suprema y victoriosa de su divino poder contra las fuerzas del mal. Conocí un caso estuve dando un curso de liberación para un movimiento y un hermano me dio un testimonio muy interesante, que el exorcista, que este hermano pues tenía una puerta espiritual abierta, la del ocultismo, había tenido familia que ha practicado la brujería, el chamanismo, y había pues manifestaciones extraordinarias del diablo en su vida, había vejaciones en este hombre, un infesta personal, como se suele conocer. Pues bien, el exorcista lo estuvo preparando durante todo un mes, haciendo oraciones de liberación. Él era candidato para un exorcismo y de pronto en el lapso de ese mes de preparación para el exorcismo mayor, de pronto este hombre fue liberado. Fue liberado y no hizo falta el exorcismo. Entonces esto pasa, ¿no? Una persona para
ser candidato a un exorcismo, tiene que pasar por un examen psiquiátrico y descartar de que haya problemas psiquiátricos importantes, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que de pronto, en un primer momento, el exorcista no va a hacer de frente el exorcismo, sino el mismo ritual litúrgico del exorcismo recomienda primero hacer oraciones de liberación, que es lo que enseñaremos mañana. Primero hacer oraciones de liberación y finalmente se va a realizar el exorcismo mayor, ¿no? Entonces, hay gente que me dice, hermano, yo necesito un exorcismo, y esto porque algunos creen de pronto que los problemas que tienen para que sean eliminados o superados en su vida, hace falta una oración de esta naturaleza, pero en realidad lo que hace falta es que ordenemos nuestra vida. Nuestros problemas están en nuestra vida para enseñarnos a poner orden. Ahí en donde hay caos en tu vida, el Señor te quiere ordenar. Por eso, muy importante, si tú oras, vas a ser sensible al Espíritu Santo, estudia las Escrituras, vas a tener con claridad cuál es la voluntad de Dios en cada caso específico que te toque vivir. Si tú eres una persona de ayuno, vas a tener fortaleza interior y resolución para aplicar aquello que el Señor te pida. Vives de manera sacramentada, vas a tener la vida de Dios. Y si practicas los sacramentos, alabado sea Jesucristo, vas a ser una persona fuerte en la fe. Entonces, hermanos queridos, vamos a ir terminando esta reflexión para hacer oración, en donde hemos nosotros tratado de enseñarnos el combate espiritual. El combate espiritual, esto es lo que tenemos que practicar todos los cristianos. Todos los cristianos. Voy a finalmente contarte mi testimonio de combate contra Satanás. Yo conozco a Jesucristo hace 25 años. Hace 25 años, cuando tenía 21, pues como te decía, era el peor momento de mi vida. Estaba pasando por mi tercer intento de suicidio. Había estado en tratamiento psicológico. El psicólogo me derivó a un psicoterapeuta y finalmente el psicoterapeuta, al ver mi condición, me derivó a un psiquiatra. Yo fui diagnosticado con una depresión severa. Tomaba una medicación que se le da a personas que tienen un trastorno bipolar. Fui diagnosticado con Tegretol, que también son medicaciones que se le dan a personas que tienen problemas de epilepsia, porque mi sistema nervioso estaba colapsado. Sufría de arritmia sístole ventricular izquierda, tenía colapsado el riñón derecho, perforación de colon por la ingesta excesiva de alcohol, tenía interrupción de la sinapsis y mi vida estaba hecha un completo caos. No había forma de que humanamente yo resolviera todos los problemas que me abrumaban, y por eso para mí el suicidio era una opción para dejar de sufrir. Yo maldije a Dios, renegué de Dios, yo le dije a Dios, ¿por qué me has traído a este mundo para sufrir todo lo que sufrí hasta ese momento en que tenía 21 años de edad? Y en el momento más dramático de mi vida, cuando intentaba el tercer suicidio, un policía me agarró para que no me lanzara del puente Villenas de Miraflores, me llevó a la comisaría y ahí recibí la mejor de todas las prédicas. El policía me dijo, hijo, yo no sé cuán, perdóname la expresión, me dijo, yo no sé cuán jodida esté tu vida, pero dale una oportunidad a Jesús, me dijo el policía. Y fue para mí unas palabras poderosas que me orientaron la vida, buscar a Jesús. Porque he buscado en el sexo, he buscado en las drogas, en el alcoholismo, he buscado ser feliz de un montón de formas. Y dije, voy a darle la oportunidad a Dios. Hice mi confirmación, porque yo, desde que hice mi primera comunión a los 10 años,
porque la comunión me la llevó mal una de las religiosas, que en este lugar, no voy a decir el lugar, porque la culpa no es el convento, sino las monjitas que la llevaron. Yo cuando hice mi primera comunión, después de haber recibido el cuerpo de Cristo, terminó la misa, dije, nunca más piso a la iglesia, y la monjita me tapó la boca, no digas eso, y efectivamente nunca más la volví a pisar. Sin embargo, siempre para mí fue importante la cruz de Jesús, como la que tengo detrás. Siempre me ha traído contemplar a Jesús en la cruz y siempre me ha llamado a meditar, ¿no? Entonces eso fue mi única conexión con la fe cristiana, mi única conexión, ver un crucifijo, ver un crucifijo. Entonces este policía me dice eso, yo hago mi confirmación, en esta confirmación me invitaron a un retiro, yo tuve una experiencia impresionante con Dios. En el último día de retiro, yo sufrí o experimenté, más que sufrir, experimenté una visión, ¿no? Una experiencia mística. Dios me la regaló no porque era bueno, sino porque soy pecador y probablemente era lo que necesitaba de parte del Señor. Yo vi a Jesucristo crucificado y entendí que Él estaba ahí clavado por mis pecados y el Señor me dijo dos frases. Vuelve a empezar. La primera y la segunda, que yo te doy una segunda oportunidad. Yo, con esa segunda frase que Jesús me regaló, yo rompí en llanto porque siempre quise una segunda oportunidad. Las pocas veces que elevaba mis plegarias a Dios diciéndole, si tú existes, dame una segunda oportunidad. Yo quise irme a Estados Unidos para empezar de nuevo, porque ¿tú qué crees? Que cuando uno es alcohólico o cuando uno se está drogando, uno es feliz. Cuando estaba en el fumadero, cuando estaba jalando coca, le decía a Dios, sácame de esto. Cuando amanecía un día o 2 días tomando de corrido, le decía a Dios, sácame de esto. Y deseaba volver a empezar, como probablemente muchos de nosotros. Deseaba volver a empezar, no cometer los mismos errores que cometí en la vida y finalmente el Señor en esa experiencia me dio una segunda oportunidad. Yo no la desaproveché. Yo comencé a ir a misa, comencé a estar todos los jueves eucarísticos en el Santísimo, comencé a confesarme muy seguido y ahí comenzó mi historia de lucha espiritual. El Señor a mí me liberó y tuve una experiencia de liberación en mi área sexual. Fue la primera experiencia de liberación que yo tuve, que en un momento en que me dolía la castidad, porque yo había estado acostumbrado desde temprana edad a dejarme llevar por el impulso sexual, ya que había sido agredido sexualmente 3 veces, fue una gran lucha para mí en el área y el campo de la sexualidad. Y recuerdo que en un día, un sábado de la noche, que era era las 9 de la noche, yo estaba llorándole al Señor en mi habitación, diciéndole, rezando con lo que dice Eclesiástico 23, versículo 8. Dice, Padre, dueño de mi vida, no me abandones en una pasión inmunda de la sensualidad y de la lujuria. Ayúdame, Señor. Y así le rezaba una y otra vez y le decía, Dios, no permitas que caiga. Resistía la tentación y llegó un momento que entre lágrimas, desde las 9 hasta la 1 de la mañana orando, que sentí que algo rugía detrás de mí. Y yo comenzaba a llorar y comencé a experimentar un frío en todo mi cuerpo. Veo 3 personas vestidas de blanco que van a mi espalda, que arrancan como 3 sanguijuelas que apestaban y gruñían y se las llevaban. Yo tuve una experiencia de liberación en mi habitación, caí en el suelo, me quedé dormido y al día siguiente, hermano, me levanté con una santa paz y esas tentaciones lujuriosas que tenían no me volvieron a perturbar más, pero en ese campo había más que trabajar. Eh, Me fui a un retiro 4 días en oración y en ayuno. Ayuné 4 días, todo el día orando. Cuando llegó el sacerdote al final
de los 4 días de retiro, yo hice una confesión general de todos mis pecados sexuales y volví a experimentar una liberación con gritos, con lágrimas, me tiré al suelo, le pedí perdón al Señor por mis pecados. Saliendo de ese retiro, fui a buscar a todas las mujeres con las que en algún momento estuve y les pedí perdón. Ahí el Señor me liberó de todo el problema sexual. La segunda liberación poderosa que tuve, y te vas a dar cuenta que todas mis liberaciones tienen que ver con la confesión. La segunda liberación poderosa que tuve fue cuando un día busqué a mi asesor espiritual, porque el Espíritu Santo en mi oración personal me había mostrado que yo era una persona muy miedosa, que era una persona muy cobarde, que era una persona que todo el mundo me pasaba por encima, que me sentía incapaz, muy inútil, con complejos de inferioridad. Entonces el Espíritu Santo me llevó a que me confesara de mis miedos. Y si bien los miedos no son moralmente un pecado, sí el miedo nos puede llevar a no hacer la voluntad de Dios. Y en la confesión, hermano, comencé a renunciar a los miedos, a más de 20 tipos de miedos. Y cuando llego al final de la confesión, sentí que de mi pecho algo se rompió y un aire frío comenzó a salir de mí, comencé a temblar. El sacerdote se dio cuenta, se acercó, me impuso la mano y comenzó a orar por mí. Esa fue otra liberación poderosa que el Señor me regaló. Otra liberación fue cuando estaba de pronto abrumado porque caí en un pecado, en otro pecado, soberbia, orgullo, lujuria, vanidad, egoísmo. Estaba bastante desanimado por mis pecados y un sacerdote me vio que yo estaba esperando confesión en la primera misa. Esperé confesión en la segunda misa y esperé confesión en la tercera misa, y entra el sacerdote al confesionario y me dice: el Señor me pidió que te observara si es que eres perseverante, y como eres perseverante me ha pedido que ore por ti. El sacerdote oró por mí y oró por temas de mi infancia. Yo simplemente lloraba en el confesionario. Oró por temas de mi infancia, por temas de mi adolescencia, por temas que estaba viviendo en ese momento, y tuve una experiencia de liberación en el confesionario de 45 minutos que el sacerdote oraba por mí. Ahora, hay gente que me dice: hermano, ¿y qué sacerdote es para buscarlo? No busqué al sacerdote, busqué a Dios. Y Dios mandó al instrumento que Él quiso. Otra experiencia de liberación que tuve, y que esta ya fue más dolorosa. Te había dicho que hubieron 5 demonios que atacaron mi vida. Eran 5 demonios, el Señor me permitió verlos. El primer demonio era un demonio pequeño como un torbellino. El Señor me dio su nombre, espíritu de confusión, que lanzaba mordidas y mordía de un lado, otro lado, otro lado. Este demonio de pronto provocaba un dolor psicológico en mí. Luego me atacaba otro demonio que le di la cara, que era como un simio de cara roja que se burlaba de mí, que ante las tentaciones y los problemas que tenía me decía: ¿dónde está tu Dios? ¿No? Era un espíritu de burla. Había otro demonio como una serpiente, un gusano amarillo, que se me prendía del área del corazón y que me absorbía, y que era un espíritu de tristeza. Y finalmente había un demonio con alas grandes, que era un demonio líder, que quería que yo me rindiera. La gran tentación que yo tuve en esa época, que el Señor permitió, fue dejar de predicar. Yo llegué al convencimiento de que todas las charlas que había dado no servían para nada, de que todos los retiros, de que todos los talleres no servían para nada, y había llegado a ser convencido por el diablo que debía dejar el ministerio. Yo me sostuve por la gracia del Señor. Estas tentaciones se volvieron intensas durante 1 año y 7 meses. Y el Señor en ese año y 7 meses estaba tan golpeado psicológicamente que no podía orar, no podía hilar siquiera una oración.
Entonces yo pedía a mis hermanos del movimiento que me prestaran la cruz grandota que hay en el movimiento y todos los días me abrazaba esa cruz. Y le decía, aquí estoy, Jesús, por ti, para ti. Aquí estoy, Señor, todos los días durante 1 año y 7 meses. Me arrodillaba ante esa cruz a llorarle al Señor mi miseria y a pedirle, no me dejes caer, que no me aparte de ti, Señor. Después de ese 1 año y 7 meses, el Señor me ayudó a superar esas tentaciones y finalmente todo eso se fue. Hermano mío, pudiera decirte más, pero aquí te estoy resumiendo de alguna forma mi combate contra Satanás. Yo he sido calumniado, a mí se me ha denunciado, de pronto se me ha creado una página en internet para difamarme. Hubieron quejas sobre mí en el arzobispado de Lima. En su momento, Monseñor Cipriani pidió mi suspensión para que yo dejara de predicar, cuando el sacerdote, juez canonista en esa época, el padre Luis Gaspar, observó todas las charlas, porque a Dios gracias todas las charlas se graban, me dijo, ¿sabes qué? El problema es que tú predicas fuerte y probablemente a la gente no le gusta tu predicación. Se me dio desde el año 2010 un permiso por un obispo para poder ejercer el ministerio de la palabra. Y hermano, te contaría un montón de casos más. El año pasado, que estaba terminando de dar el retiro de liberación de diciembre, me llegó una denuncia penal, ¿no?, sobre un hecho injusto en el que se me quería meter a la cárcel, y así te pudiera hablar de muchas situaciones. Y todo eso, ¿cómo uno lo supera? Acuérdate, oración, ayuno, conocimiento de las escrituras, sacramentos y sacramentales. Todo eso te va a dar la fuerza para que te mantengas firme en la fe. Ese es el combate espiritual. Ahora, ojo a lo que te voy a decir, ¿no? No todos somos pues el Padre Pío, no todos tenemos el llamado que tienen otras personas. A cada uno se nos tentará de acuerdo a nuestro llamado. Pero por eso, de cara a tu realidad, es importante decir que tú tienes que discernir como padre, tienes que discernir como madre, tienes que discernir como hijo, como hermano, como trabajador. En mi caso específico, yo cuido mi vocación, mi ministerio con mi esposa. Esta es mi vocación, el servicio a mi esposa. Cuido mi vocación como padre. Cuido mi vocación como guardián general del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y cuido mi llamado como predicador. Entonces, no es la predicación lo primero en mi vida, es lo último. Lo primero es mi matrimonio, mis hijos, después el apostolado que el Señor, el cargo que me ha dado en un movimiento, y finalmente aquello que Él me ha llamado para hacer en mi iglesia. Hermanos queridos, la vida cristiana implica esfuerzo, implica lucha, que nuestro adversario, va a decir San Agustín lo siguiente, que el diablo es como un perro amarrado, que ladra y se muestra furioso, pero está encadenado. Si tú no te acercas, no te va a hacer ningún daño. Mantente en la presencia del Señor. El día de mañana enseñaremos entonces cómo hacer una oración de liberación. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios Padre Todopoderoso, Dios bueno, Dios de infinita misericordia, que nos miras en nuestra humillación y vienes para levantarnos. Bendito seas, porque tú eres quien sana los corazones destrozados y quien venda nuestras heridas. Bendito seas, porque tú eres quien está cerca de aquellos que tienen
el corazón roto y el espíritu hundido. Bendito y alabado seas, oh Dios Todopoderoso, que recoges nuestras lágrimas en tu odre, porque tú no eres indiferente ante nuestro sufrimiento. Te alabamos y te bendecimos en esta hora en que tú, conocedor de nuestras luchas, tú, conocedor de nuestra debilidad, tú, conocedor de nuestro esfuerzo, vienes a recompensarnos, vienes a animarnos, Señor, para que sigamos perseverando en la fe. Te alabamos y te bendecimos porque el odio del adversario no puede más que el inmenso amor que tú nos tienes, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque aquel que ha querido nuestra ruina, como dice la Escritura, tú lo pondrás bajo la planta de nuestros pies, porque no hay arma que el enemigo, Señor, quiera ejercer contra nosotros que sea efectiva, Señor, porque eres tú quien lo detienes con tu divino poder. Te alabamos y te bendecimos, Padre nuestro, Padre Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, nos has dado al Hijo, y en el Hijo el ejemplo de cómo quieres que vivamos, de cómo quieres que luchemos contra las fuerzas del mal. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú, Jesucristo, nos dices que el reino de los cielos se arrebata en base a esfuerzo, en base a lucha. Y es en ese sentido, Señor, que queremos nosotros alinearnos en aquello que tú nos has enseñado, a combatir el buen combate de la fe. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta súplica nuestra escuches nuestra plegaria y guíes tú nuestra oración. Te amamos, Señor Dios nuestro, con todo nuestro corazón, porque tú eres nuestra fortaleza. Tú, Señor, eres nuestra roca, eres nuestro baluarte, eres aquel en quien nos podemos refugiar en el tiempo de la adversidad. Tú eres nuestro Dios salvador, nuestro Dios liberador. Tú eres la roca en la que nos amparamos, escudo nuestro y fuerza salvadora nuestra. Tú eres nuestra ciudadela, Señor. Te invocamos a ti, oh Dios bendito, que eres digno de toda alabanza y nos vemos libres de nuestros enemigos. En nuestra angustia a ti gritamos, Señor, a ti te pedimos socorro y tú, oh Dios poderoso, vienes a salvarnos. Desde tu templo escuchas nuestra voz. Hoy, Señor, nuestra petición de socorro llega a tus oídos, Señor, nuestra oración. Lanzas tu mano desde lo alto y nos agarras para sacarnos de las aguas caudalosas y nos libras de un enemigo que es más poderoso que nosotros, de adversarios que son más fuertes. Tú, oh Dios, Señor bendito, eres nuestro apoyo. Eres quien nos ama, eres quien nos salva. Tú, oh Dios, eres la lámpara que nos ilumina y disipa en nosotros las tinieblas. Tú eres nuestro escudo victorioso. Tú eres quien ensancha, Señor, nuestros pasos en el caminar. Tú eres quien robustece nuestros tobillos para que nuestros pies no tropiecen. Tú nos ciñes de valor para el combate, para que alabando tu nombre podamos nosotros, Señor, declarar victoria sobre toda fuerza de mal. Yo te pido, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre santo y poderoso de Jesús y en la comunión del Santo Espíritu,
Te pido por mis hermanos, Señor. Solamente tú conoces sus luchas. Solamente tú conoces sus batallas. Solamente tú que recoges sus lágrimas, sabes contra qué están ellos luchando. A lo mejor una enfermedad física, a lo mejor una enfermedad psicológica, a lo mejor un problema conyugal, a lo mejor un problema con los hijos, o a lo mejor una multitud de problemas. Oh Señor Dios Todopoderoso, la Sagrada Escritura dice que por amor a tus elegidos tú puedes acortar el tiempo de nuestro sufrimiento. Te pido, Dios bendito, que acortes el tiempo de sufrimiento de mis hermanos. Tú que no quieres la desgracia, sino darnos un porvenir lleno de esperanza. Te pido, Señor, si la desgracia ha venido a la vida de mis hermanos, expúlsala, Señor. Vence ahí en donde nosotros estamos siendo derrotados. Manifiesta tu poder ahí en donde nosotros nos sentimos débiles y trae tu salvación ahí en donde nosotros nos sentimos perdidos, en donde hay caos y desorden en nuestra vida. Shatahara basara haramashitra yaraitra. Rupa suntari mashita harayaraitra. Nisha parajara masuntru yaraitra yaraitra. No permitas, oh Dios de misericordia, que el maligno enemigo sacie en nosotros todo su odio y toda su maldad. Te pedimos, Señor, que expulses y pongas en fuga toda obra diabólica, toda obra que permanece en lo oculto, Señor. Haramanana haramanana hanana shitra yaraitra. Ramanana suntru shipra yaraitra. Nisharamananaitra. Señor, de la locura, de la desesperación, de la angustia, de toda perturbación psicológica, de toda perturbación emocional, libéranos, Señor. Surja Dios Padre, surja Dios Hijo, surja Dios Espíritu Santo, y ante su presencia huyan nuestros enemigos y todos los que nos odian. Que ante tu bendita presencia, tú que eres el Dios, sol de justicia, en cuyos rayos está nuestra salud, que ante tu presencia nosotros nos veamos liberados, curados y sanados de todos nuestros males. Ramanana suntru yaraitra, hashitra yaraitra. Nisharamasuntru yaraitra, sibara shitra yaraitra. Sayaramasana mananai shitra yaraisha. Por las purísimas entrañas de la Inmaculada Concepción de María, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, que por la mediación de la Virgen, el Dios unitrino, enderezque nosotros los caminos que el diablo haya torcido. Por la intercesión poderosa del santo patrono José, tormento de los demonios, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas, todo espíritu inmundo. Por la mediación de los santos ángeles, San Francisco de Asís, Padre Pío de Pietrelcina, San Beda, San Charbel, San Juan Clímaco, San Benito Abad, Santa Rita de Casias y San Bernardo de Claraval, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas. Clamamos la intercesión de los santos ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Clamamos la intercesión de nuestros ángeles custodios, de nuestro ángel custodio, para que toda obra de maldad sea deshecha de nuestra vida, que en nosotros se puedan realizar los planes y proyectos de Dios, que todo aquello que ha estado bloqueando la obra de Dios en nuestra vida sea liberado, que los cielos sobre nuestra cabeza dejen de ser de bronce y nuestra oración reciba la rápida contestación de Dios,
Que la tierra bajo de nuestros pies no sea de hierro, y toda obra que iniciemos dé fruto y sea fecunda. Que delante de nosotros toda tranca de hierro sea rota, para que no haya obstáculo ni estancamiento en nuestra vida. Oh Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que traigas la bendición sobre nuestra vida, para que seamos nosotros benditos, aquellos que invocamos tu santo nombre, Señor. Danos tu paz, para que vivamos tranquilos todos los que te buscamos. Sharabasuyarai Haramasantra Yaraitra, Ni Sharabasayaraitra, Suyarashitra Yaraisha. Todo espíritu inmundo, Señor, que quiera perturbarnos psicológicamente, sea expulsado en tu nombre glorioso, Jesús. De la tristeza y de la desesperación, libéranos, Jesús. De la ansiedad, libéranos, Jesús. Del rencor, del odio, de la ira y de la venganza, libéranos, Jesús. De la lujuria, de la avaricia, de la gula y de la pereza, libéranos, Jesús. De la mentira, de la confusión y del engaño del diablo, libéranos, Jesús. Libéranos, Señor Jesús, de todo mal, para que libres de todo mal podamos servirte todos los días de nuestra vida, llenos de gozo en tu presencia. Pon, Espíritu Santo, en nuestra mente y en nuestro corazón sentimientos de gozo, sentimientos de paz, sentimientos de alegría. Gire barajara barashitra yaraitra. Suyara basara marananajara de yalalaitra yarabara yaraitra. Sayarabajara mashyatra yaraitra. Ashitra yarabara suyarabara yarabara yaraitra. Suyarabasantra yaraitra. Nisananamasuntru yaraitra. Tú que nos consuelas de todos nuestros males, alívianos de todo sufrimiento, Espíritu Santo de Dios. Hay Sharamarana Masuyaraitra, Mi Sharabasayaraitra, que podamos nosotros sentirnos fortalecidos, consolados. Úngenos, Señor, con una unción de alegría, para que en nuestros labios aparezca un cántico nuevo. Prisaramananajara Bashitra Yaraitra. Y de manera especial te pido que bendigas a mis hermanos, Señor. Que le concedas en tu divina voluntad gracia y paz, alegría y consuelo, y todo bien, todo favor que tú quieras otorgarles. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ustedes su rostro, que en el día de su angustia voltee hacia ustedes su mirada y les dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza, y que Jesús de Nazaret nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.